Jesucristo partió hacia Galilea. Él había declarado que un profeta no goza de prestigio en su pueblo. Cuando llegó, los galileos lo recibieron porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. También habían ido a la fiesta y otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea. Fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo. Jesucristo le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le contestó: baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le contestó Jesucristo. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 43 al 54. Creerle a Dios es la mayor prueba. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 31 de marzo, año 2025. Nuestro santo para hoy es un diácono, San Benjamín, patrono de los evangelizadores. San Benjamín de Arcol es un diácono y es un mártir. Está ubicado en Persia y es conocido porque vivió en tiempos del Imperio Sasánida, ubicado en el territorio de Irán, que actualmente es Asia Occidental. Dos reyes persas, primero Yazdeyer I y después su hijo Beranes V, tuvieron una cruel persecución contra los cristianos que duró alrededor de 40 años. En ese espacio se mueve este diácono predicando la palabra de Dios, visitando enfermos e enseñando el catecismo, hablando por todas partes de Dios. Benjamín había nacido en el año 329, de gran celo apostólico, muy elocuente en su manera de hablar, con un espíritu caritativo impresionante y con un don hacia los más débiles y los más necesitados. Comenzó a prestarle ese servicio a toda la comunidad. Tuvo éxito entre los sacerdotes de Zaratustra, el profeta fundador del mazdeísmo. Ahí tenemos una persona que predica la palabra de Dios en medio de la persecución, de la crítica destructiva. Nuestro diácono y mártir, San Benjamín. Creerle a Dios es la mayor prueba. Para hablar del tema de la fe, hay que hablar de las pruebas de la fe. Así como Dios anuncia su mensaje de salvación y espera que las personas le crean lo que Él está diciendo y planteando, la fe es un don de Dios, es una gracia de Dios, viene de Dios y se sostiene directamente con Dios. Por eso la fe tiene sus pruebas también. También hay momentos que se llaman pruebas de la fe. Hasta dónde aguanta la persona, hasta dónde tolera y hasta dónde funciona una persona, dependiendo de la fe que tenga como persona. Creerle a Dios es la mayor prueba
que presenta hoy nuestro Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 43, para decirle a esta persona que le pide ese favor a Jesús de Nazaret, un funcionario, y Jesús le contesta: vuelve a casa que tu hijo vive. Váyase para la casa que ya se cumplió, solo porque usted es una persona de fe. Y el funcionario salió y se fue, llegó a casa y encontró el milagro. Vamos a hablar de ese tema hoy, de cómo es de importante en la vida normal centrar la fe en Dios y no sacarla de ahí, para no entrar en complicaciones con los demás, no entrar en polémicas, no entrar en dudas, no comenzar a hacer cosas de fe por todas partes como loco. No, céntrela en Dios y no más. Esa es la gran recomendación primera. Centre la fe en Dios, creerle a Dios directamente y aliméntela permanentemente, y hágalo desde la palabra de Dios, las buenas obras, la caridad, la misericordia, la Eucaristía. Vamos a las verdades sobre la fe. Las frases máximas que tienen que ver con la fe. La primera: en el creer se manifiesta la confianza, la obediencia y la entrega a los asuntos de la fe. Si una persona cree, es obediente, es entregada y hace mucho bien a los demás, sí es un creyente. 2. La fe se fundamenta en la autoridad de Dios que se revela a sí mismo. 3. Creer es el centro y el contenido de la fe. Creer es el centro y el contenido de la fe. 4. Creer significa ser capaz de soportar la duda en cualquier momento en que haya tristezas y momentos difíciles. Allí la fe le da la mano a la persona. Última frase para hoy: si no creen, no comprenderán, decía el profeta Isaías, capítulo 7, verso 9. Si no creen, no comprenderán. Creerle a Dios cualifica enormemente la vida de la fe a cada persona. Hay una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Puede ser que haya miles de personas que digan: sí, yo creo en Dios, pero el momento en que se presente una dificultad, uno oye personas diciendo: yo ya no creo en nada de eso, yo no volví a nada de eso. Entonces dice uno: entonces, ¿en qué creía esa persona? Hay una diferencia, es decir, ¿creo en Dios o le creo a Dios? Creerle a Dios cualifica a la persona, es dar por asegurado y entrar en la obediencia, en la paciencia, en la confianza a hacer la voluntad de Dios. Así como María Santísima le dijo a Dios: hágase en mí según tu palabra. Yo le creo lo que usted me está diciendo. Y cumplió perfectamente su misión. El apóstol San Pablo hace comprender como un gran secreto de la vida cristiana tener fe en el Señor. La fe en el Señor, la identidad con su palabra y con su ser, se convierte en el motivo de la esperanza de una persona y de una comunidad, porque son personas de fe, por ejemplo, una familia, por ejemplo, una institución, por ejemplo, un grupo de personas, grupo de oración, son muy buenas personas de fe. Dice el apóstol San Pablo que nada los angustie, sino que toda ocasión se eleven a Dios sus oraciones, uniéndose a la acción de gracias y a las súplicas, siempre viviendo como personas de fe. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 5. La fe le define la vida espiritual a cada persona. La fe le define la buena vida espiritual a cada persona. El éxito de la misión depende de la fe con que predique. La Madre Teresa de Calcuta decía:
La persona puede tener mucha fe y ser una gran persona de fe y a veces no necesita predicar porque es una gran persona de fe. A veces no necesita ni predicar porque es muy grande la fe de esa persona. La fe define la vida espiritual, el éxito, la relación perfecta con el Hijo de Dios permite recibir tantas bondades de Dios. Un buen funcionario le creyó a la palabra de Jesucristo y se puso en camino y al llegar encontró el milagro de la familia. Esta fue la segunda señal de milagros de Jesucristo cuando regresó de Judea a Galilea. Ahí aparece esta señal de Jesús de Nazaret en materia de fe. Si usted tiene fe, váyase para su casa que ya se cumplió. Hay una carta en la Biblia que se llama la carta a los Hebreos y en esa carta deja una idea muy clara del ser de la fe. Ese capítulo 11 que es tan famoso en la carta a los Hebreos, el ser de la fe y los efectos de una fe que está centrada en Dios. Oigan eso, el ser de la fe y los efectos de la fe, pero centrada directamente en Dios, directamente en Dios. La fe como aferrarse a lo que se espera es la certeza de los que no se puede ver. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispersas y entendemos que el mundo tiene su origen en lo que no se palpa. Sin la fe es imposible agradarle a Dios. Nadie se acerca a Dios si antes no le cree a Dios. El Papa Francisco recomienda que no es suficiente creer en Dios. Hay que creerle a Dios y hay que purificar la fe todos los días. Creerle a Dios es la mayor prueba. La fe se fundamenta en la autoridad de Dios que se revela a sí mismo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.